14y medio es el nuevo portal de información de la bloguera opositora cubana Yoani Sánchez. Fue lanzado en Internet. Sin embargo, 3 horas después fue bloqueado en los servidores cubanos. En su lugar aparecía una página que contenía ataques a Sánchez y artículos firmados por blogueros oficialistas. Usando servidores de otros países se podía ver el contenido original. En su primera edición recogía una carta de 28 personalidades de todo el mundo, incluido el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Las autoridades habían tolerado el blog Generación Y en las redes sociales, que tienen mayor impacto en el exterior que dentro de la isla. Los demás medios de Cuba no han comentado la aparición de este portal de noticias. Se trata de un hecho insólito en medio siglo del comunismo de Castro, donde los medios están bajo el control del Estado y toda oposición es ilegal. Okay. Regresamos acá, como ustedes están viendo, pues esto es lo que ha estado sucediendo con Yoani en La Habana. Tenemos acá para discutirlo y analizarlo a Daimaris Taboada, periodista cubana, y también tenemos al doctor Darcy Ferrer. Los dos, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Comencemos por Daimaris. ¿Te extrañó que lo bloquearan? No, no me extrañó porque eso me acordaba, o la actitud, tanto dentro de Cuba como de Yoani, me acordaba palabras de Martí cuando dijo que hay cosas que para lograrse han de andar ocultas. Luego de varios meses, casi un año, de decir que iba a lanzar su blog, que iba a convertir su blog en un periódico, era concebible pues que para verlo dentro de Cuba las personas que tienen internet fuera bloqueado, no así por supuesto para el exterior. Entonces es una reacción predecible. ¿Qué sucede? Que quizás no cumplió tampoco con todas las expectativas desde los que de cualquier sitio del planeta estábamos pues esperando el tan afamado periódico. Así mismo, 14y medio. ¿Lo viste? Sí, sí lo llegué a ver. Bien? Bueno, tengo mis opiniones al respecto periodísticamente. Es decir, que es un periódico como son los blogs que se hacen desde dentro de Cuba, es un sitio digital para personas que están fuera de Cuba, no solo por la poca conexión a internet que tienen hoy los cubanos y la Pero desde el punto de vista periodístico, más allá del punto de vista de conectividad, desde el punto de vista periodístico. Exactamente, ese es quizás mi mayor reto. Que no hay un mensaje para los cubanos dentro de la isla. Es decir, el mensaje no es para los cubanos desde dentro de la isla, porque los cubanos desde dentro de la isla saben a cómo se venden los principales alimentos como la calabaza, la carne, por lo tanto no pongas para quienes están dentro a cómo es su propio producto, puesto que se sabe la diferencia entre el peso cubano y la moneda libremente convertible. Tampoco des opiniones como los llamados tip, una de sus columnas que apenas tienes 2 artículos, sobre cómo cocinar, sobre cómo arreglar el cabello, no es un producto al que los cubanos están acostumbrados a buscar en un medio de prensa. El periódico se vuelve puramente opinativo. En cuanto a géneros periodísticos, todo se reduce a la opinión y algún que otro pequeño reportaje con personas que se circunscriben a ese medio de los llamados disidentes, que pienso que quizás en un análisis temático hay que hacer más amplio, para no solo representar esa verdad que hoy está dentro de Cuba, sino para que desde fuera de Cuba se tenga una mayor percepción desde lo que se hace. Yo creo que los criterios también quedan capitalinos, quizás porque las personas están recibiendo solo en La Habana. Entonces es una visión metropolitana de lo que se hace o de lo que es Cuba. Hay otras agencias de información no oficial, como son Hablemos Press, Yayabo Press, que se hacen incluso desde La Habana, que se hacen desde Santiago, desde Santi Espíritu, y que pudieran ser incluidos para desde una visión menos imparcial, para de una visión más totalitaria de lo que es la isla, pues que se tenga una mejor percepción cuando se lee. Y entonces yo creo que por ahí van pues los principales cuestionamientos que periodísticamente le puedo hacer. Darcy, ¿la has visto tú? ¿Comparte la opinión de ella? Bueno, no he visto todavía el periódico, pero lo que sí queda claro es que se vende la historia del periódico de Yoani, que es bueno, nuestra colega, nuestra compatriota, como si fuera la primera vez que existe un medio alternativo, y para nada es así. Ahí está Primavera Digital, por ejemplo, un semanario de Feble que ya va por la edición número 300 y tanto, y que barren todo lo que sucede en la isla de una manera muy profesional, muy bien. Hay muchos periodistas independientes con mucha calificación que escriben en ese periodo desde hace años. Está también Hablemos Press de Roberto de Jesús, pero me recuerda también las anteriores agencias, digamos, el trabajo que hacía Raúl Rivero con sus periodistas, Carlos Río, que es periodista independiente de hace muchísimos años,
Lucas Galvez, Jorge Olivera, un periodista y escritor de Expreso de los 75, o sea, que hay que ser un poco más objetivo a la hora de hablar de los acontecimientos que sucede dentro de la isla. Está, por ejemplo, la revista Convivencia de Dagoberto Valdés, que también pues están presentando, testimoniando la realidad. Ya en sitio de internet, ya está, o sea, digitalmente, ¿no? Claro, Ya sí, está el canal Unpaco, igual, de Unión Patriótica, es decir, que incluso llegan a ser, es decir, más visuales, que es algo con lo que se debe jugar hoy. Es decir, tenemos que llegar a un público que visualmente puedes convencer, más allá de la palabra, porque la pretensión de que llegue a todos los cubanos mediante memoria, mediante artículos digitales que puedan pasarse, es risible. Es decir, en un país donde estás aburrido de que lo que te pongan por el televisor sea descreído, pues de esta manera atraer no solo más adeptos a la causa, sino incluso más seguidores a este periódico, es un poco cuestionable. Yo lo que cuestiono un poquito aquí, para hablar más en plata, es que un poco que parece que el periodismo independiente apareció ahora con 14 y medio, o sea, y una de las labores más abnegadas, de mayor sacrificio que se ha realizado entre la oposición es precisamente la labor del periodismo independiente desde los años 90. ¿Giovanni ha reconocido eso o no? Yo no creo que lo haya reconocido hasta ahora, digamos, como mismo, o sea, y somos colegas todos, somos hermanos, pero uno, por ejemplo, yo soy expreso político, no me consideraría para nada el gran expreso político si no tomo en cuenta todo el inmenso sacrificio, la gallardía y todo el espacio que abrieron los presos políticos plantados. O sea, sin ellos yo lo hubiera pasado muchísimo peor y quizás no hubiera ni resistido lo que me tocó a mí vivir. Entonces, pues el periodismo independiente ha sido, incluso recuerdo cuando por lanzar una nota en los años 90 para acá, para el exilio, pues podías pasarte 2 semanas, 3 semanas en los calabozos tapiados de Villa Marista. O sea, fue con mucho dolor y con mucho sacrificio que se impuso y que abrió el camino para llegar hasta donde estamos hoy. Entonces, y eso un poco que se borra con aquello de que va a aparecer un medio independiente. Bueno, y anteriormente ha habido, con mayor éxito, con menos éxito, con más profesionalismo, con menos profesionalismo, pero ahí he estado. Una de las cosas que además a mí me llama la atención no es la temática. Siempre ha existido la discusión acerca de cómo debe ser un medio que se haga hacia Cuba y un medio que se haga en Cuba. Desde dentro de Cuba. Desde dentro de Cuba. Desde que yo trabajé en Radio Martí estaba esa dinámica, ¿no? Y a mí me ha parecido siempre que un medio que transmita hacia Cuba o en Cuba, además de no poder, de no poner énfasis solamente en lo político, en las denuncias de derechos humanos, que me parece que de alguna manera pues lo limita, tiene que empezar a llenar el vacío que dejan los medios nacionales en temas de cobertura. O sea, nosotros cuando estábamos en Radio Martí, y no siempre con éxito, tratamos de que los periodistas independientes, que hacían una labor extraordinaria, cubrieran lo cotidiano, o sea, cubrieran el hueco en la calle, la falta de agua, la falta de electricidad, que es lo que estaba pasando dentro del país. Porque uno de los grandes retos que tiene el cubano en la isla es enterarse, si tú vives en Marianao, lo que pasa en la Víbora. Ya no estoy hablando si tú vives en Marianao, lo que pasa en Oriente, si tú vives en Marianao, lo que pasa en la Víbora. Después que nosotros lo empezamos a hacer, tengo que decir que la cobertura de los medios provinciales en Cuba mejoró notablemente y se empezó a hacer un periodismo muchísimo más agresivo, mucho más, que respondiera a las necesidades de esos lugares, que eso es lo que se había estado haciendo hasta ese momento. Y por lo menos, mi experiencia, ¿no? Cuando trabajé en Radio Martí, es que la gente rechaza el discurso político por político, el de allá y el de aquí. Creen de que ya bastante adoctrinamiento tienen allá para que nosotros lo empecemos a adoctrinar desde acá, de cómo es que ellos tienen que comportarse allá políticamente. Y lo que quieren, el cubano en la isla, lo que quiere es que lo dejen pensar por sí mismo, por lo menos mi experiencia cuando trabajé en Radio Martí. No, yo creo que el periodismo, desde donde se haga, solo importa el público al que va dirigido. Puedes hacer desde una latitud muy distante un periodismo que, si conoces el público al que vas dirigido, pues vas a saber intencionar los contenidos que vas a utilizar. Ese es el principal reto del periodismo hoy en cualquier latitud. Y por allí va quizás por qué falle o por qué gane el que se hace desde dentro y el que se hace desde fuera. Pero lo más inteligente sería de ambos. Perdona más que te interrumpa, no es que de dónde se haga, es para quién se haga. Exactamente. Son los públicos los más importantes, yo pienso, porque para ellos escribimos.
Y lo más importante es, pues, con ambos periodismos, es decir, el que hoy vemos que se hace desde los medios oficiales desde dentro de Cuba, el que se hace independiente desde dentro de Cuba, el que se hace aquí dirigido a los públicos cubanos, es pues tratar de ganar en todos con una mayor representatividad del cubano de a pie. Hay una de las columnas de Giovanni que se llama Fuentes Cruzadas o Fuegos Cruzados, donde, es decir, utiliza una vieja retórica del periodismo que conocemos, y es poner a las fuentes oficiales en contraposición a criterios que puede tener el pueblo, pueden tener personas de la no oficialidad. Es decir, es un recurso manido que ya conocemos y con el que no gana. De sus primeras utilizaciones veíamos al ministro de Salud y a un médico pues que habla de las condiciones actuales. Es decir, de cosas que ya conocemos, lo que necesitamos es saber qué opina el que va y no tiene ese servicio de salud. O el que está fuera y va a Cuba porque le es más barato y no lo paga. En fin, necesitamos que se dinamice más este tipo de periodismo. Y yo pienso que la otra gran retórica con la que es vilipendiado hasta ahora por algunos medios es la fuente mediática, es decir, el gran complot mediático que se ha armado para darle la mayor importancia a algo que hasta aquí, como decía Darcy, sucedía dentro de Cuba. La prensa independiente, la prensa libre hecha por los periodistas independientes. Y lo otro es que quizás esta sea la primera que cuenta con tanto potencial económico como respaldo, y de allí pues a dónde ha llegado, lo cuales no tenían otras y aún así son conocidas. Totalmente de acuerdo. Pero no me cambiara el tema, pero me parece que es importante también, porque hablábamos anteriormente de que tú estás involucrando con Ramón Saúl Sánchez en la promoción de una flotilla que se va a hacer ahora como 20 aniversario del hundimiento del 13 de marzo, eso va a ser el 13 de julio. Te estás involucrando en eso con Ramón Saúl Sánchez, ¿no? Sí, siempre Ramón le ha cubierto todo este tipo de actividades tan importantes para nosotros los cubanos. Ahora mismo, pues precisamente se cumplen los 20 aniversarios del hundimiento del remolcador y se está planificando esta flotilla. Creo que van a ser dos, ¿no? No, Darcy, van a ser dos actividades. Una el día antes, que van a ser los fuegos artificiales, sí, y después el día 13, que va a salir la flotilla mayor, donde se va a ver reflejo de luces. Me estaba diciendo Ramón que van a llevar espejos, sí, y van a tratar de crear pues toda una serie de luces con los espejos, ¿no? Sí, que además son cosas que es muy esperadas incluso por los cubanos. O sea, hay un trabajo de conjunto, tanto el Movimiento Democracia desde acá con la flotilla y muchos grupos de la oposición desde dentro de la isla que apoyan y se suman de manera conjunta en este tipo de actividades. O sea, son cosas muy necesarias, muy importantes, que mantienen la memoria histórica de lo que no debemos olvidar nunca como pueblo de Cuba. Parece mentira que hayan pasado 20 años, ¿no? El 94 precisamente fue un año lleno de noticias. Está lo del remolcador, después al mes viene el maleconazo. El maleconazo, las protestas en Malecón. Después abren pues la salida de Cuba. El primer aniversario precisamente del 13 de marzo se conmemora, y hubo un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de Castro con los navíos que iban allá a protestar. Aquello parecía, hay imágenes de eso que parecía realmente era una imagen de esa de guerra, ¿no? Película de ciencia ficción. Sí, de ciencia ficción, porque eran aviones desde el aire, más de 20, 30, 40 navíos. Ahí estaba Cao, colega del Canal 41. Creo que hubo embestida. Hubo embestida, o sea, en el barco Democracia fue embestido por una cañonera cubana, y todo parecía indicar que el colapso era inminente, era la opción cero. Le habían dicho a la gente que tenía que andar en bicicleta, era la época de las caldosas, donde uno realmente... se estaba en pleno periodo especial. Tú no habías nacido todavía, nada más que Darcy y yo, era lo que habíamos nacido, éramos Darcy y yo nada más, en esa época. Pero realmente uno dice, Dios mío, ¿cómo pudo el castrismo sobrevivir a toda aquella crisis? Porque fue una crisis violenta, lo del mariconazo fue tremendo. Yo siempre he pensado... ¿Qué tú piensas de aquella época? Bueno, en aquella época apenas tenía 8 años. No digas cuántos años. Bueno, en fin, tenía muy pocos años y las vivencias de un momento histórico así, pues apenas quedan para los libros. ¿Y qué decir? Es decir, desde dentro de Cuba estas fechas no se recuerdan. Obviamente estas fechas las vivimos cuando se llegan a lugares donde... Tú como periodista, ¿te enteraste alguna vez en Cuba todo lo que había pasado en el 94? O sea, todas esas cosas. No, para nada. Es decir, no son hechos que se reflejen, ni siquiera en la historia
no contada de los fue cubanos. una etapa extremadamente... ¿Cuándo tú te enteraste de lo del 13 de julio, el 13 de marzo, o sea, lo del 13 de marzo y que el 13 de julio habían hundido? Sí. Porque esto fue una noticia que se mantuvo secreto, o sea, hubo un gran esfuerzo por los familiares en el exterior para difundirla. En Radio Martí empezamos a difundir esa noticia. Ese es el problema, que Radio Martí tenía mucha penetración en toda la isla y en aquellos tiempos uno se informaba, casi todo el que apelaba a Radio Martí se informaba y estaba muy actualizado de todos los acontecimientos. Además de que enseguida también por Voz Populi pues corría como pólvora por todo el país, pero principalmente Radio Martí. Yo recuerdo que yo me enteré muy rápido de todos esos sucesos y era porque escuchaba Radio Martí en la casa. Y, Perdón. y que fueron tiempos bien duros. Recuerdo, incluso me quedan todavía los recuerdos de que las personas en las paradas, por ejemplo, estaban paradas de buenas primeras, se desmayaban ahí. ¿Y el hambre? Sí, y era el hambre. Era el hambre. O sea, el hambre era algo Cuando muy a mí me frecuente. dijeron en el año, cuando Fidel Castro dice, bueno, aquí hay que montarse todo el mundo en bicicleta. Y dije, bueno, aquí hay que el límite, ¿no? O sea, los camellos aquellos, las imágenes de los camellos, Dios mío, cuando uno se recuerda las imágenes de los camellos, cómo iban la gente, el transporte, y todavía el transporte sigue malo, pero nunca como en aquella época. Tenemos que pasar a policía. Les invito a que se queden porque quisiera analizar Venezuela. Incorporo a Carlos Guillén cuando regrese, colega venezolano, y vamos a estar analizando Venezuela y todas estas cosas. Así que les invito a que se queden. Carlos Guillén se nos une a nosotros. Les pido a ustedes que se quedan también con Carlos. Vamos a estar analizando y con ustedes, porque hoy hay juego de los Miami Heat y sé que ustedes son unos fanáticos del juego, ¿no? ¿Sí o no? ¿Seguro? Lo ha dicho con cara de poco convencido. Regresamos solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse.